¿Para qué? Para que vayan a hacer la obra de Dios como Dios manda que la hagamos. Amén. Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, donde vamos a estar en noviembre, en el monte de Sión. Repitamos la lectura. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, el que va a predicar no es un superhombre, simplemente es un hombre. Y al igual que todos los que estamos aquí en este templo, los que nos ven por la televisión, los que nos están escuchando por la radio, pedimos, Señor, la ayuda del Santo Espíritu de Dios para que esta porción escritural nos sirva de fundamento serio, Señor, para una reflexión seria acerca de la importancia, Señor, que tiene la persona del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nos ponemos bajo la dirección, control, autoridad, revelación y unción del Santo Espíritu de Dios, para que esta mañana esta palabra sea dada correctamente y recibida en corazones que son tierra fértil, donde la palabra caerá y dará fruto al 100%. Todo en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recordando rápidamente, mis queridos hermanos, la predicación de hace una semana, en el culto de las 9 de la mañana del pasado domingo, quiero recordarles que la frase yo se la pongo en los labios al Señor Jesucristo, pero no por capricho, no porque yo quiera ponerla, no, sino porque la palabra me indica, hermanos, que esta porción que acabamos de leer, hermanos, es aplicable al Señor Jesucristo. ¿A dónde encontramos la relación? La encontramos en Hebreos capítulo 2 y versículo 13, y lo vamos a volver a repetir la lectura, aunque ya lo hicimos el domingo pasado, para que los que están por primera vez o no pudieron venir el domingo pasado puedan ver la relación de que esas palabras son aplicables al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2 y versículo, vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es Dios. Es por Dios que son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, porque Dios sostiene toda la creación con el poder de su mano, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de todos los seres humanos? Jesús de Nazaret. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús te llama hermano. Jesús le llama hermana a las hermanas, pues, ¿verdad? Por su carácter de mujeres. Luego dice la palabra, versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién está hablando? Jesús de Nazaret. Por lo tanto, lo que Isaías 8:18 dice es, hermano, aplicable totalmente en el campo de lo profético a la persona del Señor Jesucristo. Repito, Jesús dijo a través de la profecía, y que califica y certifica el libro de los Hebreos, dice: yo y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagio. Somos por señales y presagio. Y esa es la parte que la iglesia ha olvidado. Esa es la parte que la iglesia de nuestro tiempo, muy, hermanos, sumergida, hermanos, en muchas corrientes de doctrina, sobre todo aquellas doctrinas que tienen que ver
con nuestras bendiciones, hemos dejado a un lado algo tan sustancial, algo tan importante como es, hermanos, lo que acabamos de leer, que usted, su servidor, todos los que estamos acá y todos los cristianos alrededor del mundo, hemos sido llamados, hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos salvos, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, somos hijos, las hermanas, hijas de Dios, pero no olvidemos que somos por señales y somos por presagio. Algunas traducciones dicen, somos por señales y somos por prodigios, lo cual también es aplicable esa traducción a la vida de un hijo, de una hija de Dios. ¿Por qué no nos ponemos sinceros en esta mañana? ¿Por qué no nos ponemos un poco serios y maduros en nuestra vida cristiana? Y contestemos esta pregunta: ¿cuáles son sus señales? Dice Jesús, yo y los hijos que me dio el Señor, que son el fruto de su sacrificio en la cruz del Calvario, y no pierda de vista que uno de los nombres de Jesús es, según el gran profeta Isaías, Padre Eterno. Padre Eterno es uno de los nombres de Jesús. Por lo tanto, Él dice, yo y los hijos, porque Él es Padre Eterno, que me dio el Señor. ¿Cuáles son sus señales? Pastor, tengo 30 años ya de ser cristiano. Pues le pregunto con más insistencia, ¿cuáles son sus señales? ¿Cuáles son sus presagios? ¿Cuáles son los prodigios que usted está haciendo? ¿Lo hago para avergonzarle? No, de ninguna manera. Hermano, ¿cuáles son mis señales? ¿Cuáles son mis presagios? ¿Cuáles son mis prodigios? No lo estoy diciendo para quedar mal, lo estoy diciendo para que reflexionemos. Y si llegamos a una conclusión de que ni hay señales, ni hay prodigios, necesitamos volver a Pentecostés, porque nos hemos extraviado en el camino, nos hemos perdido en el camino de la vida cristiana. Y sí sabemos pedir mucho a Dios, y sí le pedimos bastante, y declaramos el año agradable del Señor, porque eso nos conviene. Pero, ¿y la parte que le conviene a Dios? Y la parte que responsablemente tenemos que cumplir como hijos e hijas que somos del Señor, ¿a dónde vamos a dejar, hermanos? Es ahora. Comencé el domingo pasado y expliqué con detalles cómo Jesús fue una señal y fue un presagio e hizo prodigios en favor del pueblo de Israel. Pero todo bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Hermano, esto posiblemente se nos vuelve un poquito complicado de entender, porque decimos, bueno, si Jesús es hijo de Dios, ¿por qué no actuó en su propio poder como Dios? Los planes divinos. ¿Quiénes somos usted y yo para ponernos a discutir los planes de Dios, mi querido hermano y hermana? Se decidió en la deidad, desde antes que los mundos fuesen, que Jesús habría de venir a este planeta y su ministerio sería conducido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso va al río Jordán, por eso es bautizado por Juan el Bautista, porque Jesús sabía que su ministerio tenía que ser justificado por el Espíritu Santo de Dios. Y estando Jesús, hermano, y siendo bautizado en el río Jordán, los cielos se abren, una voz se deja oír: este es mi Hijo muy amado, en quien yo encuentro complacencia. Y corporalmente una paloma desciende del cielo y se posa sobre la persona de Cristo, indiscutiblemente, hermanos, señal clara de que el Espíritu de Dios en ese momento estaba ungiendo al Señor Jesús para los 3 años de ministerio. Y luego dice la palabra, recuerde lo que ya hablamos, hermano, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo llevó, lo leímos el domingo pasado, llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. Y Jesús, hermano, le da una tremenda apaleada al diablo. El ganador fue Jesús. Las 3 tentaciones que le presentó el enemigo a Jesús, hermano, no sirvieron para otra cosa sino para ver la grandeza de nuestro Dios y ver la derrota de nuestro enemigo, que también es enemigo de Dios. Y luego dice la palabra, y el Espíritu Santo llevó a Jesús a Galilea. Todo conducido por el Espíritu Santo. Y nosotros no.
Ahí está la diferencia. Ese es el problema, mi querido hermano, hermano. Jesús guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a Jesús a Galilea. Y estando en Galilea, el Espíritu Santo lleva a Jesús a Nazaret. Y en Nazaret lo lleva a la sinagoga de Nazaret. Y le entrega el encargado de hermanos de aquel lugar, le entrega el libro del profeta Isaías. Y Jesús lee: me ha ungido el Espíritu de Dios para, y empieza a enumerar para qué ha sido ungido el Señor. Todo bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y nosotros no hacemos eso. Y eso es lo que el Espíritu de Dios me tiene inquieto como pastor general de la iglesia, de que debemos de volver a las verdades de la Biblia y dejar de estar inventando cosas. Hermanos y hermanas, no podemos estar inventando cosas. Hermanos, la iglesia no tiene poder. Y ya le voy a explicar por qué la iglesia no tiene poder. La iglesia se reúne, la iglesia se congrega, la iglesia ha recibido milagros de Dios. Yo no puedo negar eso porque yo lo he visto. Su servidor mismo es testigo, hermanos, de milagros del Señor. Pero lo que dije antes, Dios tiene mucho más, muchísimo más de lo que hemos visto. Pero nos hemos conformado con lo que hasta ahora hemos visto, hemos percibido o hemos recibido de parte del Señor, cuando lo que hemos recibido apenas sí es la punta del iceberg. Y el Señor dice: yo les quiero dar más. Yo quiero que se deleiten más. Yo quiero que tengan más de mí. Así que me van a obedecer y se van a meter al estudio de lo que es el accionar del Espíritu Santo para que su cristianismo sea un gozo completo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dele fuerte palmas al Señor. Jesús levantaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, devolvía la vista a los ciegos. Los mudos hablaban, los sordos oían y era predicado el año agradable del Señor. Jesús estaba manifestando ser alguien de señales, de presagio y de prodigio. Y cuando Él está a punto de volver al Padre, su iglesia tiene que continuar ese proyecto y ese plan. Pero los que se quedaron hace 2000 años allá en Jerusalén, los herederos, llamémosle de esa manera, del ministerio de Cristo, no éramos usted y yo. Eran 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Ellos fueron los encargados, hermanos, de continuar ese ministerio glorioso de Jesús de Nazaret. La pregunta viene: ¿lo continuaron o no lo continuaron? ¿Lo continuaron? Claro que lo continuaron, mi querido hermano y hermana. Hermanos, cuando Pedro y Juan, camino al templo a la hora de la oración, hora, hermanos, novena, las 3 de la tarde, cuando ellos van a la oración, pasan por la puerta de la hermosa, hay un paralítico y ellos van a continuar el ministerio de Jesús. Ya están capacitados, ya el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos el día de Pentecostés. Ya pueden hacer señales, ya tienen la capacidad de los prodigios y de los presagios. Es más, Jesús tiene que haber visto a ese paralítico cuando él estaba en vida. Pero como decimos en sencillo hablar salvadoreño, pero se los dejó a los discípulos para que ellos lo levantaran. Óigame por favor, hermano, hermana, el cristianismo no es ningún juguete. Esto no es de jugar. No, esto es muy serio, hermano. El cristianismo es muy serio. Y por andar jugando es que estamos tan lejos, hermano, de los grandes acontecimientos y del gran movimiento del poder de Dios. Por estar inventando cosas, hermano. Andamos buscando varitas mágicas. Andamos viendo a ver si qué pastor es el pulsudo. Cuando usted tiene que ser por señal, usted tiene que ser por presagio, mi querido hermano y mi querida hermana. Amén. Dele fuerte palmas al Señor, hermano, hermano. Ya deje de andar buscando pastores y pastoras pulsudas y pulsudos. Usted es el hombre, usted es la mujer, hermano, hermano. Ya no nos hagamos los disimulados, por no usar las palabras que usamos en buen léxico salvadoreño. Voy a usar una más educada: no nos hagamos los desentendidos.
Usted es el hombre, usted es la mujer, mi querido, que Dios quiere usar con poder para que camine sobre las aguas, para que levante a los muertos. Pedro y Juan, cuando el paralítico pide limosna, saben que no hay dinero y dicen la verdad: oro y plata no hay, no tenemos, pero te vamos a dar aquello para lo cual, yo le voy a agregar un poquito, aquello para lo cual hemos sido llamados a la vida cristiana. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo dije hace algunos meses atrás en una predicación que cuando estaba predicando el apóstol Pablo, que no predicaba 45 minutos, aquí predicamos 45 minutos y hermanos, aquí se hacen un montón de cosas: se levantan, se sientan, se duermen, amanecen, se anochecen. ¿Qué no hacen en 45 minutos? No, aquel hombre predicaba 5 horas para adelante, hermano. Y estando predicando, resulta que un muchacho se ha sentado en una parte alta del lugar donde Pablo estaba predicando y se viene al suelo, desde arriba al suelo, y se muere. Pero Pablo era por señal y por presagio. Y acercándose a Eutico, que era el nombre de este muchacho, le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué hubiese hecho la iglesia nuestra? Dios no lo permita, mejor voy a ver para allá. Si nos viniera de allá arriba un cristiano o una cristiana, ¿qué haríamos? Ay, tan bueno que era, y mire lo que le vino a pasar. ¿Quién se hace cargo de ir a comprar las hojas para los tamales? ¿Cuál? Levántate y anda, hermanito, hermano. ¿Cuál? No nos engañemos, hermano, hermana. ¿Alguien quiere recoger una ofrenda para que le compremos un buen ataúd al hermanito que se vino desde allá arriba? ¿Van a ir al velorio? Eso haríamos. Si eso hemos hecho. Eso hemos estado haciendo, mi querido hermano y hermana. Porque el poder está brillando por su ausencia. Y no podemos continuar con ese jueguito. No es así el asunto, hermano y hermana. Esto es de poder. Esto no es de palabras. Nunca he leído en la Biblia: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Está aquí en este libro, en el nuevo pacto. Esto no es de palabrerío, esto no es de griterío, esto es de demostrar el poder, porque usted y yo, juntamente con Jesús, somos por señales y presagios. Pero se nos ha olvidado. Cuando los judíos y los religiosos de la época, de los apóstoles que comenzaron la predicación del evangelio, oyen, oiga esto, oyen que Pedro y Juan han levantado al paralítico de la puerta la hermosa, se pusieron chinitos, los pelitos se les erizaron, se pusieron a pensar: pero ¿cómo es esto? ¿De dónde están sacando poder estos hombres? ¿Qué va a suceder con la ciudad cuando se entere que lo que hacía su fundador, que lo que hacía su maestro, el cual clavamos en una cruz, ahora lo están haciendo estos? Les hizo, hermano, que le salieran canas a los religiosos de aquella época. Hoy no le sale cana a nadie. Hoy nos tratan de destruir, eso es lo que echamos la cabeza, mi querido hermano y hermana. Hoy nos tiran con todo contra los diezmos y las ofrendas, y la iglesia callada. Cuando, hermanos, el Código Penal sanciona, hermanos, a quienes están atentando contra las creencias de alguien. La iglesia no tiene poder. Estamos todos divididos. ¿Está escuchando? Así. Y ahí solo le tiré un ejemplo hacia la carrera de lo que está pasando en nuestro tiempo, mi querido hermano. No, hermano, el poder siguió fluyendo. Sí, Jesús se sentó a la diestra del Padre, pero Pedro, Mateo, Juan y todos los demás, que sus nombres tal vez no me voy a poder acordar, hermano, el poder de Dios fluía. Ellos eran por señales y eran por presagio. Y un diácono, hermano, que fue elegido para servir a las mesas, va a Samaria a predicar la bendita y santa palabra del Señor. Venga conmigo si es tan amable. Libro de los Hechos, capítulo 8.
para que leamos un poquito de este hombre, de Felipe. Hechos 8, Hechos 8 y versículos del 6 al 8. Mire lo que dice ahí. Dice, libro de los Hechos, capítulo 8 y versículos del 6 al 8. Mire lo que dice ahí. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era un diácono que había sido elegido para servir a las mesas de las viudas, pero se fue a predicar. Y la gente estaba atenta a lo que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia suya? ¿Qué estaban viendo la gente en Samaria? Lea el versículo, hermanos, ahí que estamos, versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque ellos y Jesús son o eran por señales y presagio, y también usted, hermano, hermana. Sigamos leyendo, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga el versículo 8, oiga, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. ¿Hay gozo en la colonia suya? Porque usted anda por todos lados haciendo señales. Yo veo que de aquí se ve más de lo que usted está viendo ahí sentado. De aquí se ve más. Y yo lo que vi fue esto. Entonces, volvamos a Pentecostés. Nos hemos perdido, nos hemos extraviado. Volvamos a Pentecostés y dejemos de estar inventando cosas, mi querido hermano y hermana. ¿Se da cuenta? Ahora, esto hizo temblar a medio mundo, a los enemigos de Jesús. Hermanos, si la gente estaba eufórica, la gente estaba recibiendo los beneficios de Dios a través de un hombre que fue, estoy insistiendo en esto, porque ni siquiera fue, hermano, ungido, fue llamado para ser un apóstol o un pastor. No, fue llamado para servir a las mesas, pero para servir a las mesas de las viudas, el requisito más importante era ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? El requisito más importante para poder andar cargando platos y servírselo a la viuda, el requisito más importante para levantar los platos de la gente, de las viudas que habían comido, el requisito más importante era ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahí no se veían caras amargadas, hermano, hermano. Ahí los sugieres eran pero más sonrientes que... No se imagina usted, hermano, hermano, sonrientes. Y este Felipe abrazaba a la gente y le decía, bienvenida a la casa de ese. ¿Ya comió, señora? ¿Ya comió usted? Si no, no, yo no he comido. Felipe, permítame un segundito, corriendo a la cocina a traerle su plato lleno del Espíritu Santo. Gloria a Jesús, hermano. Aquí nos peleamos. Hermano, aquí nos peleamos. Ahí en el parqueo hay pleitos y hay pleitos aquí también. En el templo, hermano. Tenemos que volver a Pentecostés. Tenemos que regresar a Pentecostés. Hermano, Samaria fue estremecida por el poder de Dios, por las manos de un diácono llamado Felipe. ¿Ve? Porque Felipe era por señal y por presagio. Estaba bien dentro de los caminos de Dios. Ahora, hay algo que me impacta tremendamente y se lo voy a compartir. Oiga esto. Oigan todos, por favor, porque allá arriba también y aquí. A ese nivel tenemos que trabajar para llegar. No se acondicione a menos. Hermanos, no. Vamos para allá, a buenos niveles. El poder
que fluía de las manos de los que quedaron a cargo después que Cristo vuelve a la diestra del Padre de la iglesia era tan grande que la gente se les quedaba viendo y decía: estos son dioses. ¿Oyó lo que dije? El poder que fluía por estas personas era tan inmenso y tan grande. Hermano, ya se lo voy a demostrar. Ya vamos a leer para que nadie vaya con dudas a su casa. Que la gente se quedaba boquiabierto y ojos abiertos y decían: estos son dioses. ¿Dicen lo mismo de usted? Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 14. Por favor, hermano, venga conmigo para que no se vaya a casa con dudas y con temores. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra que los apóstoles Pablo y Bernabé, versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Hablando con valor. No tenían miedo de presentar el evangelio. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, no en los dólares, no en el Señor, el cual daba, ¿quién daba testimonio? El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Señales y prodigios. Sigamos leyendo. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, que eran enemigos de los apóstoles, pero otros apoyaban a los apóstoles. Y luego dice la palabra, versículo 11 y 12. Vámonos, corramos porque el tiempo no nos va a dar para leer todo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, levantó a un paralítico, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Está hablando de Pablo, está hablando de Bernabé. ¿Y de nosotros qué dicen los vecinos? Mejor no digan nada, mejor no hablen, no hablen. Shh. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter. El dios Júpiter de la mitología griega. Decían, cuando veían a Bernabé, este es Júpiter, este es de un dios hecho hombre. Y a Pablo le llamaban, este es Mercurio, el dios Mercurio de la mitología griega. Veían aparecer, este es Mercurio y aquel otro es Júpiter, porque este era el que llevaba la palabra, se refiere a Pablo, ¿verdad? Y, hermano, los confundían con dioses. A ver, ¿qué dice la gente de usted? En el trabajo, pensemos en el trabajo. ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de nosotros? Me voy a meter yo también en la colada. ¿Qué dicen de nosotros? Hermano y hermana, ¿verdad que estamos lejos? ¿O seré yo, hermanos, el que ando mal de la cabeza? ¿O será que ya su servidor ya mejor tiene que ver cómo guarda los guantes y nos vamos a descansar a una hamaca? ¿O es que estamos lejos? Dígame por favor usted. Ayúdeme a predicar. ¿Dónde está mi ayudante de predicador? ¿Estamos lejos o estamos cerca? Bastante lejos, ¿verdad, hermanito? Gracias por su sinceridad. Hermano, el que diga que está cerca, lo necesito mañana para que ministre después de las predicaciones y que sanen los enfermos y que los ciegos recobren la vista, hermano, porque usted es por señal y por prodigio y presagio. Amén. Ya no digamos, hermano.
Y que le digan a usted, la diosa Diana hasta aquí. Hoy de Diana solo las papitas tenemos, hermanito. Pero bueno, a Pablo lo confundían con los dioses. Después del naufragio en el mar Mediterráneo, arriban a la isla de Malta, que está al sur de la península italiana. Recogiendo Pablo, oiga esto, después todo el mundo tenía frío, se habían mojado, y Pablo se pone a recoger, hermanos, madera y leña para encender un fuego, y resulta que en medio de la leña había una serpiente, y cuando Pablo agarra la leña, ¡pah!, se le prende una víbora de la mano. Y se quedan viendo, así como usted está viendo ahorita, se quedaron viendo los habitantes de la isla de Malta y dijeron, ya cae, ya va a empezar a ponerse morado, ya se va a inflar, ya no tarda en caer. Y más chapudo se ponía. Y Pablo más chapudo se ponía. Y la gente comienza, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tendría que estar ya bajo los efectos del veneno que le inyectó la víbora cuando se colgó la víbora de la mano de Pablo. Y está mejor que nunca, más fuerte está hablando ahora, más duro está predicando la palabra. Al no comprender qué es lo que está pasando, dicen los habitantes de la isla de Malta, dioses han venido acá con vestidura humana. Así le queremos aplaudir a usted. Así le queremos aplaudir a usted, hermano, y a usted, hermana. Que venga al culto de las 9 de la mañana y que venga de alguno de los parques de Santa Tecla, de Merlioto, de donde sea. El Espíritu de Dios estaba conmigo y encontré ahí en el parque un ciego y le dije, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te voy a dar. Devuélvase tu vista, y ha visto. Porque usted y yo somos por señales y presagios, pero eso está en este momento roto. Se ha interrumpido. Los apóstoles no interrumpieron el ministerio de Cristo, pero nosotros sí hemos interrumpido el ministerio glorioso del Espíritu Santo a través primero de Jesús y luego los apóstoles, que fueron revestidos de poder en el aposento alto. Por eso mañana no me pregunte qué pastor va a estar. No lo haga, eso es carnalidad. Y que lo dice Pablo, que eso es ser carnal. Hermano, hermana, usted venga a buscar no al pastor, venga a buscar al Espíritu Santo, que es quien le va a dar lo que usted necesita en esta hora para que sea un cristiano de verdad, una cristiana de verdad, y sea por señal y presagio para gloria de Dios, para gloria de Dios y para bendición de las personas. Mi querido hermano, nosotros lo que ahora hacemos es andar destruyendo gente. Porque nos falta el Espíritu Santo de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la sujeción nuestra a la dirección y señorío del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos volver a Pentecostés. ¿Usted cree, hermano, hermana, que porque nosotros hoy, hermano, ni los zancudos ni hacen caso, se ha roto el deseo de Dios de que usted y yo seamos por señales y presagios? No, hermano. El deseo de Dios no está roto. El deseo de Dios es que volvamos a la verdad. El deseo de Dios es que volvamos a los verdaderos principios de la palabra, del evangelio y del reino de Dios, que no es comida ni es bebida. Es justicia de Dios. Es poder de Dios. Bendito su nombre, ahora y para siempre. Amén. Si quiere evangelios aguados, aquí no vamos a predicar desde este púlpito evangelios aguados. Aquí vamos a predicar la verdad de la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana.
Dele fuerte palmas al Señor. Porque evangelios aguados hay bastantes, hermano. Por varios lados hay bastantes. Pisto. El otro día me dijeron que, hermanos, estaban invitando a unos hermanos de aquí porque había una congregación donde la gente tenía pisto. Quisiera ver si tienen señales y presagios. Amén. Porque pisto tienen los inconversos, hermano. Y no son hijos de Dios. Pero señales y presagios sí lo tienen los verdaderos hijos de Dios. Dele fuerte palmas al Señor, hermano. Ahora, ¿por qué la iglesia no tiene poder? Porque ha desechado los conductos que nos permitirían manejar el poder de nuestro Dios. Yo le dije el domingo pasado, pregúntele a los pastores que usted conoce cuáles son los dones del Espíritu Santo. Un gran porcentaje ni siquiera sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Estamos hablando verdades, no hemos venido aquí a estar, hermano, hablando locuras ni tonterías, ni a estarnos jactando de lo que no somos. No, hemos venido a hablar verdades. Muchos ni siquiera saben cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y el poder de Dios se manifestó en el antiguo pacto por medio de los dones. Y se manifestó el poder de Dios por la persona de Cristo por medio de los dones del Espíritu Santo. Y se manifestó el poder de Dios en la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos por los dones del Espíritu Santo. Y nosotros hemos menospreciado los dones del Espíritu Santo por estar pidiendo pisto. Quiere decir, pastor, que a Dios ya no me va a bendecir. Más de lo que te imaginas. Cuando pongas las cosas en su debido orden, vas a ser bendecido mucho más de lo que ahora has sido bendecido, porque pone las cosas en el orden de Dios y no en tu orden, sino en el orden de Dios. Busquen primero el reino de Dios. Palabra de Cristo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo que necesitan yo se los voy a agregar, dijo el Señor. Pero nosotros andamos al revés. Andamos con las añadiduras. Dios no me querrá dar añadiduras, Señor. ¿Cómo no te quiere dar añadiduras? ¿Y por qué no preguntar mejor? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga primero? Haz primero lo que Dios dice que tiene que hacer primero. Todo lo demás te va a ser agregado. Ni siquiera dice que lo pidas, que no, que Él te lo va a agregar. Si haces lo que primero Dios quiere que tú hagas. ¿Está dispuesto? ¿Están dispuestos, varones? Muchachos, ¿están dispuestos? Ustedes que se dicen que son muy machos, ¿están dispuestos a buscar de Dios ese poder? Ustedes mujeres que son mujeres de buena madera, ¿están dispuestas a buscar ese poder de Dios? Esta iglesia se convertiría en el centro del mover de Dios en todo el territorio nacional. Y Dios me ha dado promesa, se lo aseguro. Dios me ha dado promesa, mi querido hermano y hermana, que no vamos a dar abasto atendiendo a la gente que va a venir a este lugar buscando la verdad de Dios, el poder de Dios, la persona de Dios. ¿Y sabe por qué no vamos a dar abasto? Porque aquí hay hombres de verdad y aquí hay mujeres de verdad que ante el desafío como el de esta mañana van a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aunque no sean todos, sí van a haber muchos que dirán: yo estoy dispuesto, Señor. Yo no quiero ser un religioso más. Yo no quiero ser uno más que sí tiene religión, pero que grita en el patio del sumo sacerdote y en el pretorio de Pilato: crucifícale, crucifícale. Y eran religiosos. No. Yo voy a ser alguien que tiene una relación íntima y personal con Dios y recibe los favores, las misericordias del Señor. Le voy a mencionar, vaya conmigo a 1 Corintios.
para que todos recordemos o conozcamos cuáles son los dones mediante los cuales el poder de Dios se manifestó en la vida de los antiguos, en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles y todos los que le siguieron. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno, a ver, se lo voy a decir en español, hay para todos, hay para todos. A cada uno le es dada la manifestación. El Espíritu Santo no quiere estar escondido. El Espíritu Santo se quiere manifestar. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Aleluya. Ahí está el poder ya fluyendo. Ahí está el poder ya fluyendo. Pedro lanza el anzuelo al agua. El primer pez que caiga en el anzuelo, ábrele la boca, sácale el estatero y pagas por mí y pagas por ti. ¿Cómo sabía eso Jesús? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Sabremos cosas que ni la ciencia misma nos puede enseñar, y esto será según el mismo Espíritu Santo. Ya van dos dones. A otro, fe por el mismo Espíritu. La fe como don no es la misma fe como fruto. ¿Entendió eso? Esta fe, este don, no es como el fruto. Este don, hermano, usted de repente dice, hermanos, mañana sucederá esto. Ese es el don. Pero la fe la tiene, el fruto de la fe lo tiene de hace rato usted. Pero cuando funciona el don es algo así. Hermano, está peleando la batalla Josué contra los enemigos. Y de repente el don de fe toma a Josué en el antiguo pacto. Se le prestó este don a Josué en el antiguo pacto. Y Josué dice, sol, detente donde estás. Y tu luna, no pases de donde estás. Por la fe, el don, no el fruto, el don de fe hace, hermano, que Josué sepa que el sol se va a detener y la luna también se van a detener. A otro por fe, por el mismo Espíritu Santo. Y a otro, dones de sanidades. Cuando hay don de sanidad, no hay aquella famosa frasecita, poquito a poquito se va a ir curando. Cuentecitos de Camino Real de nuestra época, inventos nuestros. Nunca Jesús sanó de esa manera, ni mucho menos los apóstoles tampoco, de poquito a poquito. Eso es nuestro invento para justificar que no tenemos poder. Como no se sanó, entonces le decimos al cliente, tal vez mañana ya se le quitó un poquito ahí. No, Jesús no anduvo con esa, hermano. Ponía las manos sobre los ciegos y recobraba la vida. Sigamos. Dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo. A otros, el hacer milagros. Aleluya, la pesca milagrosa que le da Jesús a los discípulos. El don de hacer milagros fluyó por la persona de Cristo. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y en ese momento, hermano, Pedro y todos sus compañeros de pesca no tenían ni una pesca para ir a vender al mercado, hermano. Y el don de hacer milagros brota, hermano. Y le dice Jesús a Pedro, tira las redes. Y Pedro dice, porque tú dices, las voy a tirar, y las tira, y gran cantidad de peces. Don de hacer milagros. ¿Qué más? Don de profecía. Bueno, no hay tiempo para estarlo escribiendo. A otros, discernimiento de espíritus. ¿Cuánto le han dado besitos a personas endemoniadas? Ni cuenta se dio que le dio un par de besos, o la endemoniada le dio un par de besos a usted. Ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque no hay don de discernimiento de espíritu.
¿Se da cuenta, hermano? Qué peligroso es eso. ¿Qué sucedió en Filipos cuando Pablo llega a Filipos? ¿Acaso no salió una muchacha endemoniada, hermano, diciendo cosas bonitas? Y ahí los siervos del Señor, escúchenlos, óiganlos. ¿Qué tiene de malo eso? Y Pablo dijo, este es un espíritu. Y lo echó fuera. Y nosotros hasta besitos le damos a la endemoniada de ahí de la empresa. En lugar de echarla afuera, hasta lo abrazamos. Porque no hay discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Aleluya. Mire, hermano, cuando más se quedó mudo el micrófono, empezaron a fluir las lenguas aquí. ¿Se fijó en ese detalle? ¿Se fijó en ese detalle cómo fluyeron las lenguas, hermano? Inmediatamente ya hay géneros de lengua, gracias a Dios. Y a otro, interpretación de lengua. Se levanta un hermano y empieza a hablar en lengua si es mensaje de Dios. Porque puede ser que esté hablando directamente con Dios y no es el don el que está funcionando, sino el hablar en lengua. Pero cuando funciona el don, el que tiene la interpretación entiende que es Dios quien está hablando y comienza a traducir y dice, esto es lo que Jehová está diciendo. Y comienza a dar el mensaje en una lengua que entendemos, que para nosotros es el español. Interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos desean poder? Aquí viene una pregunta que nos puede sacar ampollas. ¿Cuántos quieren más dones del Espíritu Santo que pisto? Con esos es que yo decía que Dios va a hacer cosas maravillosas. Venga mañana, venga el martes, venga el miércoles, venga el jueves, venga el viernes. Quien esté aquí parado, hermano, eso es secundario, hermano. No, venga a buscarlo a Él, a Él, a Él. Hermano, y no se confunda, no se pierda, no sea infantil, sea maduro. Venga a buscar el Espíritu Santo de Dios y dígale, me gusta este doncito de hacer milagro. Dígaselo. Dígaselo, hermano, hermana. Algunos de ustedes, de los que hemos leído, de los 9 que acabamos de leer, dicen, ese don de discernimiento de espíritus me gusta, porque a saber si están viniendo a nuestros cultos alguien que viene para hacer daño. Pero si Dios me da ese don, voy a saber quién es. Entonces le digo al pastor y que ahí hacemos la obra, ¿verdad? De que se convierta a Cristo, ese que vino para hacer cosas extrañas. Ajá. Pídaselo. Pídaselo. Si Él no es tacaño, Dios no es, mucho menos el Espíritu Santo, no es tacaño. A eso vamos a venir, mi querido hermano y hermana. No a verle los zapatos a la hermana, si son de marca o son marca, ¿verdad? Palito, como le dicen algunos, los que van con palito en el mercado. No venga eso, hermano, hermana. Ya. Venga a buscar poder de lo alto. Poder de lo alto. Métase de verdad en lo que es el cristianismo, mi querido hermano y hermana. Métase en lo que es verdadero. Dejemos de jugar a la iglesia. Metámonos en el verdadero cristianismo, porque allá afuera hay un montón de gente que necesita que la iglesia maneje el poder de lo alto y no cuentecitos de camino real. Hoy lo que manejamos somos fotos. ¿Usted cree que de eso come la gente, hermano? ¿Usted cree que es por la fotito que sacamos a cada rato, hermano, los ciegos van a ver y los mudos van a hablar? No, lo que la gente quiere ver es poder. No fotos, poder. Poder de Dios. Y esta semana yo siento que el Espíritu de Dios quiere dar poder, porque quiere que se recupere el territorio que se ha perdido, el terreno que se ha perdido. Y usted, mi hermano, es un buen candidato para que a partir de mañana Dios ponga poder en sus manos.
y que de repente lo confundan con dioses. Pero Pablo, ¿sabe una cosa? Los sacerdotes de esa ciudad donde llamaron a Pablo Júpiter, hermano, o a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, al rato venían con sacrificios. Y les dijeron: párense enfrente porque les vamos a ofrecer sacrificios. Traían animales para ofrecérselos a Pablo porque decían que eran dioses. Y Pablo pegó el grito: no, no, no. Nosotros no somos dioses, somos discípulos de aquel. Aleluya. Pero eran por señales y eran por presagios. Y la gente conocía al verdadero Dios cuando veía a estos hombres entregados, consagrados, que lo habían puesto todo sobre el altar. Se habían ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre Eterno. ¿Le gustaría esto? ¿O seguimos? ¿Cómo está, hermano? Así, mire, más o menos. Eso quiere seguir usted, hermano. Esa es la vida que a usted le gusta. ¿Y cómo está, hermano? Así, mire, pasándola. ¿Usted quiere ese tipo de vida? Cuando hay un Dios que en esta mañana le está diciendo: ¿por qué no permites que yo te use con poder de lo alto y seas tu respuesta para miles y miles de personas? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Se atreve? Dentro de poco vamos a necesitar más pastores, más líderes, hombres y mujeres. Y a lo mejor vamos a tener que hacer cultos a las 12 de la noche, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la madrugada, 8 de la madrugada, 10, 12, cada 2 horas, culto, 12 horas al día, 12 horas, hermano, culto tras culto, porque la gente va a venir buscando el poder que Dios quiere derramar sobre usted, hermano, en el verdadero cristianismo, no la fotocopia burda que ahora tenemos de lo que es el verdadero cristianismo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, cierra tus ojos por un instante, por favor. Cierra tus ojos. ¿Qué tienes para Dios en tu corazón y en tu boca en esta mañana? ¿Seguir siendo el mediocre, la mediocre, el más o menos, el que la va pasando, el que no se levanta de esta, o se decide por ser un gigante de Dios en los tiempos presentes? La decisión usted la tiene. Hace poco dije algo y lo voy a repetir: dentro del verdadero cristianismo no hay padrinos ni madrinas. O usted lo decide o no lo decide, pero no hay padrinos que lo decidan por usted. Eso no se acepta en el verdadero cristianismo. ¿Se atreve o no se atreve? Pastor, es que yo soy el más pequeño en mi casa. Gedeón dijo eso, pero eso no importa que seas el más pequeño. Pastor, yo no tengo títulos universitarios. En el Evangelio y en el reino de Dios eso no importa. Yo no tengo una cuenta bancaria, pastor. Eso vale un comino en el reino de Dios. Lo único que vale en el reino de Dios es si tú quieres o no quieres en esta mañana. Y si quieres, Dios hará contigo cosas grandes y hermosas. Te dejo unos segunditos para que le digas a Dios si quieres o no quieres. Yo dije una frase un día, quizás muy dura, demasiado dura, pero la idea era que nos sacudiera esa frase. Lo que yo dije fue esto: no seas cristiano de los que se venden a 10 centavos la docena. No seas un cristiano. Usted, hermana, no sea una cristiana de los que se venden a 10 centavos la docena.
Dios está buscando hijos e hijas que sean por señales y presagios. Padre, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Pastor, tengo 80 años de edad. Dile que te envíe y te enviará. Para Él los años no cuentan. Para los humanos simples mortales sí, pero para Dios, que es inmortal, con 80 años puede mandar a un Moisés a liberar un pueblo a la tierra de Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de los que están acá y tú conoces lo que están decidiendo en su corazón, y desde ya te damos gracias por ellos, porque tiempos nuevos están comenzando para la iglesia del camino, que afectarán a esta nación y afectarán al mundo entero. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas, Señor. Vamos a recoger, vamos a salir del aire. Y vamos a recoger las ofrendas y los diezmos para...